mismo me cuestiono, digo, este derecho de la huelga, que se lo habló como un tema intocable, es decir, sí, el derecho de la huelga, imposible pensar que no se claro. respete, que no exista. Pero al día de hoy, uno dice, bueno, también la implementación de ese derecho no ha tenido los mejores resultados a la fecha, claro. ¿no? Entonces, repasando eso que te decía, que habíamos hablado, es un derecho constitucional, vos revisás lo que es convenios y todo lo que es el trabajo en la OIT, y hay una defensa muy amplia lo que es el derecho de huelga. No tanto así, vos pasás lo que es OIT, Derecho Internacional del Trabajo, ¿no? Organización Internacional del Trabajo, y ves lo que es la opinión pública en la Argentina, y ves, ¿qué está pasando? Acá tenemos Pero ¿sabés qué pasa? Digo, una cosa es la huelga icónica, por ejemplo, sí. lo que se dio en Francia, que fue histórico, esta huelga ahora de los chalecos y todo lo demás. Sí. Bueno, y otra cosa es lo que pasa acá, que la gente por ahí confunde la huelga con el piquete, porque es todo lo mismo, la huelga, claro, el piquete, el reclamo, cortan la ruta porque no tienen agua, porque no tienen gas, porque, ¿me entendés? Entonces la gente ya está tan harta en Argentina. Está como desbordado el tema. Claro, decir, che, no sé si es huelga o qué están haciendo, pero me tienen harto, que no me dejen bueno, transitar, que no me dejen andar. Avanzando en eso que te decía, porque hablar sobre términos legales y lo que dice el texto, si vos no lo pasás en concreto a la actualidad, bonito, claro, vos decís, bueno, lo tenés que poner, porque es una herramienta importante para los trabajadores, para la defensa de sus derechos, y es cierto, está bien, porque cuando inicia, verdaderamente esa herramienta fue muy útil, y es necesaria, ¿no? El tema es, al día de hoy, decís vos, bueno, esa herramienta se está utilizando de manera abusiva o sin sin el debido control. O sea, los sujetos que están interviniendo en lo que es una huelga, en una huelga tenés los trabajadores, los empleadores, los sindicatos y el Estado. Eso, y la sociedad. Esas son las patas, claro. Y la sociedad que lo está sufriendo en caso donde haya desbordes o no. Ahora, lo que pareciera, que hablábamos con vos por el tema de la conciliación obligatoria, los procedimientos, todo eso que está regulado. La conciliación obligatoria está regulada en una ley del año 59. Claro, chicos, regulemos, claro, vivimos en el 2023. Claro, en el año 59. Claro. Ley de conciliación obligatoria. Y esa ley era suponete, era súper novedosa y de avanzada. Y nadie discute que seguramente fue muy buena, pero hoy día hay que mirarlo de otra manera. Era súper de avanzada, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, surgido un conflicto de intereses, pues los conflictos colectivos pueden ser conflictos de intereses económicos o conflictos de derechos. Pero surgido un conflicto de intereses, es oportuno y a los efectos de la paz social, evitar desbordes para el interés público y demás, es importante que se haga una conciliación obligatoria. En ese momento lo ponen y fue muy resistido en ese momento, porque en ese momento el derecho de huelga no tenía limitaciones. O sea, yo paro cuando quiero, como quiero, sindicatos muy fuertes, muy poderosos, y grupos de trabajadores muy importantes, entonces tenía mucho poder, mucha presión social, política. Entonces, cuando aparece eso, en ese momento, se lo resiste y dice, no, están produciendo una limitación a un derecho constitucional que es inconcebible. Esto es inconstitucional, esa limitación. Fíjate vos cuando inicia, dice, y solamente porque esa ley, mirá la limitación que tiene la ley, es cuando vas a iniciar una acción directa, una medida de fuerza,
tenés que preavisar al Ministerio de Trabajo. Exactamente. Lo que no se hace. Lo que nunca se implementó. Y no, porque si no te tiran te clavan la conciliación. Bueno, nunca se hizo. Y dice, y no se hizo tampoco porque la propia ley no previó una sanción para el que no lo haga. Entonces, ¿quién lo va a preavisar? El sindicato, los trabajadores que van a hacer la medida de huelga, si yo le voy a estar avisando para que me metan la conciliación obligatoria, no te voy a avisar NPN se llama, ¿sabías? NPN, no pasa nada. Como no pasa vos decís, nada. como la ley no castiga al que no la cumple. Obviamente, claro. Bueno, esa es la práctica, lo que te digo. Entonces, dice, si la ley no me va a sancionar porque yo no cumpla esto, y no lo hago, no cumple, chao. Entonces no se aplicó. Al día de hoy no se aplica eso. ¿Qué pasa? Cuando se produce la medida de fuerza, normalmente el afectado, el empleador, pide la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Y ahí toma parte el Ministerio. Ahí esta ley lo que establece es conciliación obligatoria, 15 días. Fíjate vos la limitación, que es nada, porque dice, ustedes... Resuelvan el conflicto en 15 días. Sí, pero después los libera. Por eso te digo, mira, dice, paren acá. Dice, la conciliación obligatoria es, se para acá, se levanta la medida de fuerza, se retrotrae las cosas al momento anterior en que se... Al que se largó la medida de fuerza. Que se largó la medida de fuerza. Entonces, si hubo despidos, si hubo sanciones, si hubo... Todo para atrás. Se vuelve foja cero, van al ministerio y empezamos a charlar cuáles son los problemas de ustedes. ¿Y el ministerio qué hace? ¿Una especie de mediador? Es el conciliador. Está bien. Es el conciliador. Entonces dice, no solo mediador, mirá la diferencia. El mediador, el conciliador va más allá del mediador, porque presenta propuestas de solución, que en el caso del mediador no. Entonces, van analizando el problema Ay, yo que me rasco acá, que me dicen que no me tengo que rascar. No, cada uno tiene su estilo. Que no se haga problema, que cada uno tiene su estilo. Sí. Bueno, entonces, dice, ¿cuál es el problema que se ha presentado en este momento para que se tome esa medida extrema? ¿Qué es lo que me decía vos? No es cuando uno habla de huelga, es una medida extrema. No debería ser violenta, porque viste que está asimilado huelga con violencia, no debería, sí es una medida extrema. Lo que pasa es que es la forma de la huelga, vuelvo a reiterarte. La forma de la huelga, de cortar la calle, de quemar gomas, de afectar el derecho del otro, es lo que genera esa violencia, ¿entendés? Eso es lo que genera. Eso es lo que genera la violencia. Bueno, es lo que decíamos. Esas huelgas violentas, en otros tiempos, era normal. Y se entendía que era un derecho. Y que ellos estaban en todo su derecho de plantearlo así, porque tenían un conflicto y que la sociedad tenía que apoyarlos para que ese conflicto se solucione. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Por eso te digo, todo el tiempo los hechos se van modificando y el derecho tiene que ir acompañando eso. No tampoco vos podés ir cambiando todos los días las leyes por los hechos que se van sucediendo. Pero claro, estamos hablando de una ley del 59. Que claramente, y el tema de huelga, no hay reglamentación. No hay, por ejemplo, la OIT no tiene normativa respecto de la aplicación de ese derecho de huelga, de la efectivización. No hay normativa. Entonces, vos fíjate, el tiempo que ha transcurrido y organismos especializados en eso, y que tiene un vacío enorme con el tema de la huelga. De ahí que vos lo traes al día de hoy y decís, cuando el ejercicio de ese derecho constitucional avanza y afecta los derechos de los otros, como vos me decís, el derecho de propiedad, el derecho, incluso el derecho de salud, el derecho de comercializar libremente que están planteando. Cuando te cortan las rutas, cuando te bloquean los accesos. El derecho de circulación, el derecho de trabajar de aquel que quiere trabajar y no quiere sumarse a la huelga. Claro. Bueno,
todos esos temas que se están planteando ahora no están resueltos. Hay un vacío legal ahí y se han cometido varios abusos por esa falta de reglamentación también, ¿no es cierto? Y por ese poder que se le da cada vez más, hasta incluso ahora con un último fallo que también habíamos hablado de la Corte, donde dice, bueno, los únicos que pueden declarar la huelga son el sindicato. Entonces, seguimos insistiendo sobre estructuras y sistemas que pareciera, yo no te puedo decir que sí o no, pero pareciera determinante, no puedo dar una decisión, una opinión así determinante, pero pareciera que no está funcionando, porque los grupos cada vez se enfrentan más sin lograr un punto de acuerdo o de soluciones. Este tema de los neumáticos que te decía, hasta se llegó, que yo no había tomado conciencia, no había tenido conocimiento de eso, se llegó a que las personas, los activistas sindicales, tomaran las oficinas sí. Tomaron las oficinas de administración, cerraron los centros de distribución, todo. ¿Viste cuando sí, estamos... al punto tal que los empresarios estaban totalmente azorados, es decir, el Estado está sometido a la presión de determinados grupos. ¿Sí? Una cosa, y hacía caso omiso a las violaciones permanentes con esa huelga que era absolutamente violatoria de derechos constitucionales de las empresas también. No hay que yo me ponga del lado de los empresarios. También. Bueno, eso es lo que incluso estaba hablando, es decir, no solo los empresarios, los compañeros de trabajo que estaban ahí y que estaban violentados. Sí. O sea, porque el acoso al trabajo no, y cuando te dicen, che, no, bloqueamos el acceso, no puede entrar nadie. No, vos querés manifestá un costado. Si yo tengo ganas de laburar, entro o no entro. Eso también, en un momento, porque también uno entra a repensar conceptos que trae, vivencias y experiencias, ¿no? En su momento, cuando se hablaba de medidas de fuerza y estaban los trabajadores que no adherían, que querían ir a trabajar y que no querían hacer la huelga, se los llamaba carneros, ¿no? Los carneros. Claro. Porque en ese momento, fíjate vos, la mayoría quería hacer esa medida. Y eran unos pocos que decían, no, yo no me voy a meter, a mí qué me importa, y aprovechaban y acá vamos a ir terminando. Pero aprovechaban esa acción en defensa de derechos que después, conseguido la mejora salarial o la mejora de condiciones de trabajo y demás, también las aprovechaba esa persona que les rompía la huelga. En ese momento, estas personas no eran mayoría. Ahora, lo que hay que repensar es qué es lo que quiere el trabajador en su mayoría ahora. Y si el trabajador está protegido, si ese grupo sindical en el que está adherido lo protege, respeta sus derechos para la defensa de sus intereses, me parece que está por ahí. Y el otro tema de la huelga, que necesariamente requiere una reglamentación. Me parece que al día de hoy la sociedad... Pero los legisladores están más ocupados en cuestiones políticas, Mariana, que en las cuestiones de fondo. Yo creo que la Argentina está superada con problemas por todos lados y no habría mucho interés de... Yo por ahí digo, no hay mucho interés de que esto vivamos bien. No hay mucho interés de que cambie. Hay muchos que están muy cómodos con esta situación. No sé si todo el mundo está cómodo. No todo el mundo, digo que hay muchos, pocos poderosos que están cómodos. Yo creo que todos están incómodos en este momento. Y yo creo que yo creo que todos están incómodos y que algo hay que hacer. Porque fíjate que la sociedad se ha impuesto. Y la sociedad ha dicho, queremos cambio, como sea, con el que sea.
Entonces me parece que no hay nadie que esté en un lugar, que esté muy cómodo y decir, no, no lo hago. Yo creo que hay que repensarlo, hay que serenar y decir, bueno, tenemos que empezar a trabajar de verdad. Y a largo plazo, para cambiar en serio, no para tapar un bache con otro. Tal cual, tal cual. En esto de la huelga hay que pensarlo en serio, porque llegado a esos niveles donde dice, escucha, que un empresario diga, no vamos a aceptar negociar a punta de pistola. Que un empresario diga eso y que esté en los medios y que nadie diga, pero es una locura. Y es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Siempre se aprende algo nuevo. Mirá vos lo que estamos aprendiendo. Sí, lo vamos revisando y lo vamos debatiendo. Lo bueno es irlo poniendo sobre la mesa la opinión. Para corregirlo. Y sí, para trabajarlo y buscar las soluciones que mejor convengan en cada caso. Gracias, Mariana. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias a vos, Javier. Que tengas lindo fin de semana. Bueno, gracias. Señores, nos vamos rápido al móvil porque nos está esperando. Son 12:31. Cambiamos...